¿Qué tal? Bienvenidos a tu podcast Menos Bla, Más Blas. Un gusto de saludarte esta noche. Mi nombre es Pamela Blas y empezamos una nueva entrevista en este caminar y revisar en la historia de Moquegua sobre la vendimia. Y para ello hemos entrevistado, hemos invitado. No, ¿qué estoy hablando? Para ello hemos entrevistado, si recién estoy empezando. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya, ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla, Más Blas, podcast de Grupo Sol. Mi nombre es Pamela Blas y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la vendimia. ¿Desde qué año se hace vendimia en Moquegua? Y para tratar este tema hemos invitado al profesor historiador Víctor Casanova, quien ha tenido la gentileza de estar esta noche aquí en nuestro programa. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ti y a todas las personas que se comunican con este importante medio de difusión de cultura y para tratar sobre este tema que es parte de nuestra tradición. 1580, comprobado, Moquegua tenía sembríos de viña y automáticamente se supone que la viña no es para consumo de mesa, sino que era para producir un producto que en ese tiempo era el vino. Uh-huh. Y para producir vino, vendimia previa. ¿Y Moquegua qué cantidad de uva producía? ¿Qué cantidad de vino llegó a producir? ¿Y en qué época? Moquegua, antes de la llegada hispana, era un valle que producía ají, producía algodón, y algunos suponen que producía coca, por el calor. Y todo era para hacer trueque con mercados de la sierra. Uh-huh. Desde ahí traían bestias de carga, llamas en este caso, traían lana, traían productos que son propios de la zona andina, papa, chuño. Pero cuando llegaron los españoles acá, muchos de ellos tenían una larga experiencia en la industria vitivinícola. Sus padres habían tenido esa experiencia, su pueblo era experto. Entonces ellas fueron unas personas que no vinieron con los ojos cerrados, sino que ya sabían lo que había que hacer para producir un buen vino. Y llegaron a Moquegua y se encontraron con un lugar que las horas de sol pues, son perfectas para el buen vino. Algunos dicen 12 horas de sol, 9, 10, pero es un lugar apropiado. Y ellos lo que hicieron fue sembrar viñas. Y nos indican que el Valle de Moquegua era un viñedo enorme, principalmente desde Yarabico hacia la Rinconada. No había mayor cultivo que era viña. ¿Y por qué la viña? Porque el vino tenía muy buena cotización en el mercado más importante de ese tiempo, que era el Alto Perú. Uh-huh. Entonces, desde esos años ya Moquegua fue un monocultivo de vid para producir vino. Es decir, en ese tiempo no vivía Moquegua de la minería. No. Vivía solamente de la vitivinicultura. Exactamente. Y bueno, la abundancia de vino aquí seguramente era un momento de júbilo, de alegría, ¿no? El momento que se hacía la vendimia. ¿Cómo es que se celebraba la vendimia en Moquegua y en qué épocas, no? Moquegua no tenía una población estable que se dedicase a la agricultura. Y para una vendimia donde no son 1 hectárea, sino son cientos de hectáreas, imagínate todo el valle sembrado desde Yarabico, acá cerca hasta el Chincha, que es lo último, no se necesita 2 personas. Y para hacerla en 3, 4 días se necesita bastante mano de obra. Entonces la vendimia era un momento en que la población de Moquegua tenía trabajo, un ingreso extra. Y de la parte andina, la parte de Puno, de la zona del Tixani, venía también cantidad de personas solamente a trabajar en vendimiar. ¿Cuál era la tarea principal? Coger un balay, que se le decía una canasta pequeña con asa, uh-huh. Y eso ir a recoger los racimos de uva. Sacarlos de allí, llevarlos en bestias de carga uh-huh. hacia los lagares y ahí otro grupo de gente o ellos mismos se encargaban de la pisa de la uva.
Entonces no era una cosa simple de 2 o 3 personas, era una actividad de todo un valle, de todo un pueblo, incluso los vecinos. Ahora había trabajo, la gente se dedicaba entonces a la agricultura. ¿Y a dónde vendían el vino? ¿Quién era su mercado? El mercado de Moquegua era el Alto Perú. Inicialmente, cuando comenzó a producir vino, no era el único valle del sur que producía vino, que tenía sembríos de viña. Hacia el sur encontramos el Valle Locumba, que tenía, el Valle de Azapa, que es Arica, el Valle de Vítor, que es en Arequipa, y ellos también producían vino. Pero en una competencia tú sabes que el que es mejor prevalece. Así es. Y el vino moqueguano, estamos hablando de vino porque todavía no había pisco, prevaleció por su calidad, por su sabor, por N virtudes que nosotros conocemos. En diferentes lugares donde producen el vino, he recorrido chacras y lo primero que me dicen los agricultores es que las horas sol de Moquegua influyen mucho, ¿no? Influyeron mucho y hasta ahora siguen influyendo en el dulzor natural del vino, en el color y bueno, en esa calidad, ¿no?, de los vinos que tenemos acá. 100% cierto. Ahora, en esa época el Alto Perú era el mercado. ¿Cómo así salía al exterior? ¿Pagábamos un impuesto? ¿Aportábamos o salía de contrabando? ¿Y cómo salía? Porque en ese tiempo no había carretera. Ya. Los propietarios de Moquegua, que eran dueños de casi todo el valle, dueños de los viñedos, hicieron una alianza estratégica cuando recién comenzó este tráfico. ¿Y con quién? Con los caciques de Carumas y Torata. Ellos les proporcionaban los conductores, les proporcionaban lo que se llamaba en ese tiempo, ahí están los libros, carneros de la tierra, así les decían, pero en realidad eran llamas. Les traían conductores. Ellos les proporcionaban todo eso. ¿Se sobreentiende? ¿Se transportaban en llamas? En llamas. Inicialmente hablando, estamos hablando de los años 1580, 90. O sea, adecuaban una montura para poder colocar ahí las cada llama llevaba 2 botijas. Eran 2, ¿cómo diríamos? 2 tonelitos apropiados para que la llama pueda cargar, soportar, porque la llama tiene un peso límite para cargar. Llevaba 2 botijas, una a cada lado, suficientemente amarrada. Imagínate que uno de los propietarios que he encontrado, Gonzalo de Mazuelo, en un viaje envió 2.000 botijas. ¿Cuántas llamas se necesitaba? Es decir, era una caravana enorme. ¿Y cuántos días demorarían? Más de 30 días. 30 a 60 días, dependiendo de las cuestiones de la climáticas. Lluvia, bueno, el clima, ¿no? Pero ellos utilizaban entonces el servicio de estas personas que eran dueños de estas llamas, o ellos mismos eran dueños de... No, inicialmente el cacique de Torata Conta, Pedro Conta me parece que era y otro de Carumas, les decía, muy bien, yo te doy 1.000, 2.000 llamas alquiladas, te doy tantos conductores, te doy todo lo necesario para la montura, te pongo guías, tú llevas solamente un encargado que conduzca la recua. Entonces era una recua de por lo menos 1.000 llamas. Uh-huh. Y esas recuas venían hasta las puertas de las bodegas acá. Acá llenaban el vino, lo sellaban las botijas y se encargaban de colocarlas en el lomo de las llamas. O sea, ese era el medio de transporte. Ese era el medio de transporte. Qué interesante, ¿no? Eso, algo espectacular para aquella época. Claro, imagínate que de mi finca, por decir una cantidad, 1.000 botijas, necesito 500 llamas. Uh-huh. Entonces, para la hora que salían, debió ser todo un espectáculo ver la hilera de llamas. De llamas saliendo de Moquegua hacia el Alto Perú. ¿Y qué usaban? Los caminos de herradura tradicionales que databan de la época de los incas. Y de ahí también salen varias leyendas, historias, ¿no? De esos caminos, de los que hacían ese caminar, que le llamaban entonces a ellos los
Arrieros. Arrieros en ese tiempo. Pero eran arrieros que conducían en carneros de la tierra o llamas. Años después ya comenzaron a criar burros y caballos en las lomas de hilo para hacer el cruce y que salga la mula. Y con los años la mula, que es más resistente, más fuerte, paso más firme y podía cargar un poquito más, reemplazó a los carneros de la tierra. Qué interesante. Ahora, esta forma de almacenar el vino, porque ahí en esa época pues producían, no sé, miles de litros de vino. 3.000 litros en un año. En un año. Ahora se han encontrado ciertas vasijas que son las famosas tinajas, ¿no? Las tinajas que me gustaría que estén en cada lugar turístico de Moquegua para reconocer que es parte de nuestra historia. Pero estas tinajas, ¿cómo las construían, las compraban, las confeccionaban? ¿Cómo era el sistema de almacenamiento? Hay un contrato que se guarda aquí en el Archivo Regional de Moquegua, donde un propietario de una gran hacienda del valle contrató a un X botijero, le decía, y le encargaba que le haga 10.000 botijas a 1.000 por año. Y para eso era un técnico experto, que tenían lugares donde, diríamos, cocían o quemaban las tinajas. Restos de estos hornos quedan, por ejemplo, de los que conozco, en Yaguay, Estuquiña, cerca de la capilla de San Isidro, hay ahí los restos. Entonces ahí se supone que las tinajas eran labradas con una tierra especial, una arcilla especial, y las iban colocando dentro. Pero no hemos podido hacer las investigaciones para saber cómo las colocaban, dónde iba el fuego, cuánto tiempo, porque si se pasaban de tiempo, se rompía. Han encontrado tinajas, ¿no? Escondidas, enterradas en varias bodegas. ¿Cuántas bodegas tenía Moquegua en su mejor tiempo de producción de vino? 150 bodegas. ¿Y ahora cuántas tendrá? No llega a 20. ¿30? No llega a 20. Profesor, ahora que estamos en la nueva... En el auge, ¿no? En el nuevo auge. En el nuevo auge, porque había habido una decadencia también muy profunda en el tema de la producción de vino. En los años 50, mi niñez, habían solamente 4. Gambetta, en la bodeguilla, Biondi, en Omo, Norberto Villegas, aquí en Belén, y una bodega que conducía a mi abuelo en Estuquiña. No había más. No había más. Ah, y Camilo Valdivia, que me disculpe. Es 5. Yo probé el vino del señor Norberto Villegas. Dorvil. Él, que en paz descanse, porque ya no está aquí en este mundo terrenal, me dijo una vez, vas a probar el vino mellicero, y era un vino muy especial, ¿no? que él fabricaba. No recuerdo exactamente la variedad, pero no volví a probar nunca más ese vino. Era así como una especie de cremita, ¿no? Ese vino. Y me quedé con ese sabor bien encantada. No volví a probar. Yo creo que esas recetas, ¿no? De cómo elaboraban el vino antes, de repente las podrían ir recuperando, ¿no? Poco a poco. No sé si usted ha probado ese vino. Hay unos vinos especiales. En esa bodega te decía muy bien, este vino de acá es para una fiesta cualquiera, una reunión cualquiera. No era un vino de muy buena calidad, pero era agradable. Pero te decía, vamos a probar, como te hicieron probar a ti, un vino especial. Y tenía sus toneles por algún sitio y sacaba. Qué rico esta variedad vino. Es delicioso, sí, de verdad que mis respetos, ¿no? A todos esos vinos que de verdad se elaboran aquí en Moquegua, pero llevamos, creo que en nuestra mente, en nuestra memoria, guardados esos sabores, ¿no? Que todo moqueguano identifica un vino. Y sobre todo puede hacer la comparación cuando prueba vinos de otros lados y nosotros, ¿no? Particularmente decimos, no hay como el vino moqueguano, ¿no? Es delicioso. Es una obligación nuestra, de todos, que a partir de esta fiesta de la vendimia que ha sido
este fin de semana, hacer lo que tú dices. Tenemos que aprender a distinguir el sabor, el color, el aroma, bueno, el buque, como le dicen, del vino moqueguano. Porque te ofrecen variedad de vinos. Así es. Pero el moqueguano tiene un detalle que nosotros tenemos que conocerlo. Uh-huh. Bien, hemos hablado de la vendimia en esta primera parte, de la producción de vinos, del auge también de Moquegua, ¿no? Allá por los años 1580, y toda esa época donde Moquegua exportaba vinos al Alto Perú, y ahora creo que Moquegua en la actualidad también intenta recuperar, ¿no?, ese sitial importante, pero ahora hablemos un poquito también, está ligado, ¿no?, el tema de Moquegua siempre abogando porque esta tierra, pues, y todos los moqueguanos sepamos un poquito más de ella. Dice que nadie ama lo que no conoce. Cierto. Entonces ahora vamos a hablar un poquito en esa segunda parte de historia, ¿no? Y seguimos hablando de historia, pero en esta parte ya de la independencia del Perú. ¿Por qué debemos sentirnos orgullosos los moqueguanos en el tema de la independencia del Perú? ¿Cuántas veces Moquegua ha participado activamente en esta independencia? ¿Y por qué a Moquegua le dicen 3 veces benemérita a la patria? Porque muchas veces escuchamos, sí, Moquegua 3 veces benemérita a la patria, noble ciudad. Y aquí vamos a conocer por qué. Un paréntesis antes de comenzar. Claro. Hemos dicho cuándo comenzó. ¿Cuándo termina la época de bonanza de Moquegua? Cuando por un error dejamos que la plaga de la filoxera entrara al valle y desapareciese todas las viñas. 1905. Desde ahí vino lo que hemos mencionado, una decadencia. No fue decadencia por simple, porque la filoxera hizo leña. Y digo leña porque todas las viñas terminaron en los fogones de las casas. Lamentablemente, y muchos vendieron sus tierras también. Ahora, de nuestra independencia. Moquegua es una ciudad que desde cuando comenzó la lucha por separarnos de España, siempre estuvo a favor de la independencia. Uh-huh. Proclamó su independencia en 1814, la primera. Volvió a proclamarla en el 6 de julio de 1823, en la Plaza de Armas. Y volvió a proclamarla el 13 de marzo de 1825. Que el año pasado se ha festejado el bicentenario de esa actividad. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se relaciona esta independencia con el tema que hemos tratado? Uh-huh. ¿Cuál fue la represalia que tomaron los españoles contra una ciudad, contra un valle que no los quería independizarse? Golpear la economía. ¿Y qué hicieron los españoles en el año 23, después que derrotaron a las expediciones de intermedios de la batalla de Moquegua que hubo aquí en enero del 1823? ¿Dónde golpear? Las bodegas. Las viñas era un lugar sagrado donde no entraba ningún animal porque podía afectar, podía comerse las plantas, las cepas. Las bestias de carga siempre estaban por los contornos. Pero en esa oportunidad los españoles soltaron sus caballadas dentro de las viñas. Y estamos hablando de enero del 23. En enero las viñas están en plena floración, están en plena producción de uva. Así es. Hicieron un daño terrible. Destruyeron las viñas, las bodegas, los toneles que estaban llenos de licor, buen licor, ya estamos hablando de pisco, de vino, los rompieron. Hay muchos toneles que se encuentran en diferentes lugares donde hay tienen unos hoyos redonditos. ¿Quién los ha hecho? Balas. Entonces Moquegua pagó muy fuerte por proclamar su independencia. Uh-huh. Y como digo, su época de esplendor colonial, después de esta campaña que los españoles nos hicieron tanto daño, hubo cierta decadencia. Uh-huh. Entonces, como vemos, Moquegua se sostenía con la producción de sus viñedos. Uh-huh.
Entonces, excelente producción. exactamente. Decayó en los años 1900. Primero, 1823, Ya. que los españoles hicieron destrozo y medio. Volvió a ser afectada en 1868, terremoto, un terremoto terrible. Las bodegas se cayeron sobre sí mismas, sobre las vasijas que eran de barro, las que conocemos. Se destruyeron falcas, oficinas, todo se destruyó, todo se fue al suelo. Y al romperse las vasijas, siempre todos los dueños tenían cierta cantidad de licor para vender. También. Se perdió la producción. Se perdió. En 1879, Chile nos invade e hizo lo mismo que España, golpearnos en la parte económica. Incendiaron bodegas, destruyeron vasijas. En ese tiempo ya no usaban vasija de arcilla, sino toneles de madera, que es lo que hemos conocido. Así es. Ellos, el licor lo hicieron correr por las calles que llegaba hasta las acequias y al río. Se llevaron el ferrocarril con el cual se llevaba esto hasta Hilo. Entonces, esas fueron épocas de decadencia. Y el remate, como dijimos, fue el de la filoxera. Entonces Moquegua, muchos dicen, pero ¿por qué Moquegua proclamó su independencia en 1825? Cuando oficialmente el Perú se hizo independiente en 1821. Si uno no analiza bien esto, va a creer que nosotros no queríamos separarnos de España, y no es cierto. Esa proclamación de la independencia del 28 de julio de 1821 básicamente representa la proclamación de Lima ciudad, y se independizó de Lima hacia el norte. Lo que es ahora La Libertad, Piura, Lambayeque, hasta Guayaquil. Pero el sur no. Faltaba. El sur se quedó bajo el mando español. El virrey La Serna en Cusco gobernaba todos estos territorios, gobernaba Moquegua. Entonces nosotros no éramos independientes el año 21. Quisimos serlo el año 23, pero como indiqué, se proclamó la independencia en la Plaza de Armas y al mes los españoles ya estaban de vuelta. Recién nosotros hemos logrado nuestra libertad después de Ayacucho, 1824. Y muchos dirán, no, porque Moquegua era pro-hispana. No. Aquí había un ejército que había llegado directamente de España. Eran españoles netos, realistas, y nos trataban como a... Muy mal. Pésimo. Entonces, cuando ya se supo que habían sido derrotados en 1824 en Ayacucho, recién se fueron de Moquegua y al fin nos sentimos libres. ¿Por qué le dicen a Moquegua 3 veces benemérita la patria? Bueno, son 3 títulos. El primero es título de ciudad. Nosotros éramos villa, categoría de villa, como tiene, por ejemplo, Villa Cuajone, Villa Omate, Puquina también es villa. Moquegua, ciudad, era villa. Y por haber proclamado su independencia... Villa de Guadalcázar, ¿no? Claro, era... Exactamente. Y por haber proclamado su independencia en 1814, el gobierno le dio el título de ciudad. O sea que nosotros deberíamos usar en todos nuestros documentos en la ciudad de Moquegua. No poner Moquegua secas, porque es un título que nos costó. Fue un título honorífico. Honorífico. Va uno. ¿En qué año fue eso? Se lo dio el presidente Lamar en 1823. Ciudad. Categoría de ciudad. De ciudad. Ahora, cuando supieron, el gobierno supo de todo el desastre que habían causado los españoles porque Moquegua proclamó su segunda independencia y hicieron los destrozos que hemos mencionado, el gobierno de Lamar, pero ya en 1828 quiso resarcirnos en algo. Y el Congreso y el gobierno nos dio el título de benemérita la patria. El Congreso. El Congreso, y lo firmó el presidente Lamar, 1828.
Ese es nuestro segundo título. Benemérita la patria. Y el tercero, bueno, ya fue en época republicana que el mariscal Castilla nos dio el título de valiente, leal y noble ciudad. No, y esforzado departamento de Moquegua. Y esforzado. Y esforzado. Ahora, un poeta quiso reunir todos esos títulos en uno solo en su producción. El que escribió el Vals Moquegua. Ya. Entonces para él le salió más fácil el poema decir 3 veces benemérita y muy noble ciudad. Uniendo todas las, unió todo. Las categorías que nos dieron. Exactamente. Categorías honoríficas que no nos han dado porque tenemos un bonito clima, bonito sol, el agua es muy agradable, o ni siquiera por tener buen vino. Nos dieron porque la población de Moquegua se sacrificó por la independencia del Perú. Y por eso debemos estar muy orgullosos, claro, por esos títulos honoríficos que nos dieron. Claro. Y por esas categorías también, ¿no? Que debemos saberlo y que los estudiantes en la universidad deben conocerlo, deben debatirlo en clases con los docentes, en los colegios, en instituciones, en actos protocolares, ¿no? Que deben resaltar justamente en el aniversario de Moquegua. Yo siempre observo de que en vez de que resalten a la ciudad, resaltan a la autoridad, ¿no? Cosa que debería de modificarse y rectificarse. Muy bien, profesor Casanova, el tiempo es cortito en el podcast. Mira cómo hemos perdido. Claro. Los documentos moqueguanos de diferentes instituciones, inclusive el municipio, el siglo XIX, al iniciar el acta de la sesión decían, en la ciudad de Moquegua, benemérita la patria. Fíjate en las actas nuevas siglo XXI, ya no se usa. ¿Y ahora qué ponen? Solamente en Moquegua. En Moquegua. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Simple, como que no fuera nada. Exacto. Toda la lucha de los moqueguanos en el tiempo de la independencia del Perú. No valió. Valgan verdades, este programa está resaltando todos estos hechos históricos porque queremos que usted conozca más a Moquegua y qué mejor en la persona del historiador, el profesor Víctor Casanova, que ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros. El tiempo es muy cortito en esta entrevista, en el podcast, pero hemos sintetizado un poco qué es Moquegua y seguiremos hablando de Moquegua en otras entrevistas, profesor. Muchísimas gracias y lo dejamos en la parte final para que usted se pueda dirigir a nuestro público con algún mensaje de reflexión, ¿no? Sobre todo, qué nos hace falta para mejorar nuestra identidad aquí en Moquegua. Para lograr la identidad, primeramente, la identidad no nace con nosotros, la identidad se forma diariamente. Primera etapa para lograr la identidad tenemos que conocer, y tú estás en este trabajo de hacer conocer. Cuando la gente conoce, recién valora, segunda etapa. Cuando valora, recién viene la tercera etapa y dice, no, esto lo conservo. Y cuando ya lo conserva, lo guarda, viene la cuarta etapa que es difusión, que también la estás haciendo. En una cosa chiquita has hecho conocer, has resaltado el valor, has resaltado que se debe conservar y estás difundiendo. De 100, ahí viene la identidad. Qué interesante, profesor, cómo ha sintetizado entonces qué es lo que tenemos que hacer para reforzar nuestra identidad. Un gusto tenerlo aquí en el programa, menos bla, más blas, y éxitos también en el trabajo que usted realiza. Sabemos que usted es una persona que quiere demasiado a Moquegua y qué bueno tenerlo. Muchas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad que me permite sentirme útil, aún a mi edad. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, síganos, coméntenos y compartan esta bonita entrevista. Nos vemos. Chao.